Matías Hoffman y quiero en primer lugar agradecer a la Asociación Costarricense de Carreteras y Caminos la oportunidad que nos da a los miembros del Comité de Puentes de la PIARC para participar en este Seminario Internacional de Puentes. A mí me corresponde la tarea de hablaros de un documento, de un trabajo que realizamos en el seno de la PIARC en un ciclo anterior, orientado a cómo mejorar el diseño de los puentes para facilitar la inspección y el mantenimiento durante la vida útil de los puentes. Bien, ¿qué podemos decir del diseño de los puentes para mejorar la inspección y el mantenimiento? Que realmente, si todos los ingenieros proyectistas tuvieran en la cabeza la problemática de la vida útil o durante la vida útil de los puentes en cuanto a las dificultades de llegar a visualizar los elementos o simplemente la posibilidad de llegar a manipular, a trabajar en alguno de ellos, posiblemente cambiarían muchos detalles del diseño. No se trata de cambiar radicalmente la forma de concebir o de diseñar un puente, se trata de pensar en los pequeños detalles que hacen que ciertas actuaciones posteriores sean simplemente posibles, no ya económicamente viables, sino simplemente posibles. En la PIARC le damos mucha importancia al periodo de vida útil de los puentes, que es un periodo mucho más largo que el periodo que transcurre entre que se diseña o desde que se diseña un puente hasta que se construye y se abre al tráfico. La vida útil es mucho más y los costes asociados al mantenimiento y a las inspecciones durante esos X años de vida útil llegan a ser tan altos como la propia construcción del puente, pudiendo ser considerablemente más reducidos si se han pensado determinados detalles. En el diseño de un puente, tradicionalmente se le ha pedido al proyectista que diseñe puentes robustos, puentes que sean capaces de hacer frente a las acciones a las que se ve sometido. Las acciones de tráfico, las acciones de viento, las acciones sísmicas, dependiendo de la zona, todas aquellas solicitaciones a las que se ve sometido el puente y cualquiera de sus elementos. Evidentemente, se le pide que los elementos, el puente, cumpla con su función, la función para la que fue concebido, para la que ha sido construido, y que todos ellos se comporten y funcionen de una manera adecuada. La estética juega un papel también importante. Todos los buenos proyectistas cuidan la imagen de los puentes como un objeto público que deja huella y que forma o pasa a formar parte del patrimonio de la sociedad. Y, por qué no decirlo, hay que buscar una solución lo más económica posible. Estos son los criterios en base a los cuales se ha trabajado el diseño de los puentes. Practicidad, durabilidad, sostenibilidad, etc. Para esto sería fundamental y sería realmente el puente o el diseño redondo de un puente si se tuvieran en cuenta los pequeños detalles que faciliten la vida durante la vida del puente en las tareas de mantenimiento y de inspección. A veces es literalmente imposible llegar a acceder a determinados elementos del puente que tienen una vida útil muy inferior a la del propio puente. Depende de las normativas de cada país. En Europa, en general, los puentes se están diseñando actualmente para una vida útil de 100 años y de 200 incluso en aquellos puentes singulares. Hay muchos elementos que no tienen o que se quedan muy lejos de estos periodos de 100, 200 años y hay que pensar en cómo sustituirlos, en cómo supervisarlos y en cómo llegar a ellos. Aquí os pongo distintas imágenes de soluciones que van en contra del mantenimiento. En las imágenes de la parte superior podéis ver unos apoyos tipo Gerber, en España los llamamos apoyos a media madera, que son unos detalles de diseño que permiten alcanzar longitudes luces de vano mayores por transportar piezas de menor tamaño que luego apoyan en los voladizos de los vanos adyacentes, pero que en la práctica se convierten en un galimatías, en una zona inaccesible. Una zona por la que además percola el agua en época de lluvia, porque las juntas no tienen esa capacidad de sacar el agua y que no baje hacia abajo, hacia el tablero, hacia la subestructura. Cuando uno decide cambiar un apoyo en un apoyo a media madera, me refiero al aparato de apoyo, al neopreno, a la plancha de plomo o lo que lleve,
se encuentra con un problema porque no tiene un espacio físico donde ubicar los gatos para poder elevar el tablero. En las imágenes de abajo os pongo una muestra de unos viaductos que tuvimos la oportunidad de visitar en el periodo anterior, en un encuentro que tuvimos en Kuala Lumpur, en Malasia, donde nos enseñaron una nueva autopista de acceso a la ciudad, prácticamente un viaducto de 24 kilómetros, concebido de una manera absolutamente isostática. Miles de juntas de dilatación y aparatos de apoyo, que además, podéis verlo en la imagen inferior izquierda, tenían unos cajetines para evitar el movimiento o el desplazamiento, el reptado de los aparatos de apoyo, que impedían por completo su visión. Cuando nosotros les planteamos esta cuestión a los diseñadores, a los encargados de la construcción de los viaductos, realmente la respuesta nos vino a decir que no tenían o no habían dedicado tiempo a pensar en el mantenimiento, en la sustitución futura, por no hablar de la accesibilidad o la visualización en las inspecciones principales. Y pensad que estamos hablando de un viaducto de 24 kilómetros de longitud. Os pongo otro ejemplo que está presente. Puentes de vanos de luces muy descompensadas. Una solución muy habitual en autopistas europeas, donde el vano principal de gran luz salva la calzada principal de la autopista que pasa por debajo y tiene dos vanos adicionales de luz considerablemente más corta. Evidentemente, el tablero se levanta sobre los estribos cuando las sobrecargas se sitúan en el vano central. Para evitarlo, los proyectistas, por lo menos los antiguos proyectistas, recurrían a soluciones de anclajes, de cables, de tirantes embebidos dentro del cuerpo del estribo con un anclaje superior en el tablero. Muchas veces incluso estos cables en el tramo intermedio entre el estribo y el tablero iban envueltos en una carcasa con un producto que lo protegía frente a la corrosión. ¿Cómo se inspecciona un elemento de estas características? Imposible llegar a los anclajes. E incluso esa vaina de protección impide ver el cable. No se sabe en qué condición está hasta que de repente, en caso de que rompa, nos encontramos con que el puente presenta un escalón porque el tablero se ha levantado. Es precisamente por estos detalles, como el que estáis viendo al fondo, para evitar este tipo de actuaciones de tener que montar puentes grúa complejos que levanten un tramo con apoyos Gerber, etcétera, por lo que decidimos sacar adelante este documento. Este documento lo que trata de evaluar son qué detalles de diseño, qué reglas de buena práctica, qué disposiciones o qué requisitos exige la normativa de cada país, orientado específicamente a mejorar, a facilitar el mantenimiento y la vida útil futuras. Este tipo de trabajos en el seno del Comité de Puentes se suele realizar mediante una encuesta preliminar en la que se le plantea a los diferentes países que forman parte o cuyos miembros forman parte del Comité de Puentes que respondan a una serie de preguntas, unas relacionadas con el diseño, otras con la normativa, incluso que entreguen un caso práctico, pero con todas esas preguntas se intenta entender cuál es el estado del arte, cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial, de forma que se pueda compartir en el documento que posteriormente se pone a disposición del público. En este sentido, se redactó un cuestionario que tenía tres partes. Un conjunto de preguntas relacionadas con el proyecto básico del puente, otras relacionadas con el proyecto constructivo, es decir, con los detalles constructivos, y finalmente un conjunto de preguntas relativas a la accesibilidad pura y dura. Se solicitaba además, como ya he dicho antes, un caso de estudio o varios casos de estudio. Hay países más proactivos en este sentido que han facilitado diferentes ejemplos que nos han permitido entender cómo se aplican las reglas destinadas al proyecto, al diseño del puente, a los detalles constructivos o a la accesibilidad. Se hace una revisión, un análisis y una comparativa de las respuestas recibidas para poder obtener unas conclusiones útiles para los técnicos a nivel mundial y se proponen unas recomendaciones. Esta es la estructura básica tradicional de los documentos de PIARC que entendemos que facilitan o consiguen transmitir información o formas de trabajo que quizá en determinados países
no supongan una novedad, pero para muchos otros países puede ser una guía a la que referirse en el futuro cuando se vaya a diseñar un puente. En cuanto a las respuestas recibidas en ese análisis que realizamos, la mayor parte de los países tienen al menos alguna cuestión en la normativa que tiene que ver o que tiene relación con el mantenimiento y las inspecciones futuras. Esto no quiere decir que la amplitud o la complejidad de los requisitos de cada país sean equiparables. Hay países que tienen este tema muy avanzado, como puede ser Suiza, y otros países que plantean determinadas cuestiones de una manera más puntual. Hay solamente una pequeña parte de los países que reconocían que en el fondo este tipo de detalles en el diseño de los puentes dependían más de la experiencia individual de los proyectistas que de una cuestión normativa a nivel país o de unas reglas de diseño que afectaran al conjunto de los puentes. También es cierto que la mayor parte de las disposiciones o de las ideas con las que nos encontramos eran comunes en los países que contestaron al cuestionario. No obstante, creo o pensamos que este tipo de cuestionarios y respuestas aportan una información muy valiosa incluso para estos países que tienen más maduros los temas. En cuanto a las cuestiones relativas al diseño básico de los puentes, hay una cuestión que tiene que ver con la elección tipológica. Hay una apuesta clara por los puentes integrales y semi-integrales. Me refiero con esto a aquellos puentes que evitan la existencia de juntas de dilatación, aparatos de apoyo, es decir, van a soluciones más hiperestáticas, donde el tablero como mínimo está empotrado en las pilas e incluso está empotrado en los estribos. Los movimientos horizontales del tablero se transmiten, por tanto, a pilas y estribos que tienen que ir más fuertemente armados y tienen una capacidad o tienen que tener una capacidad y una flexibilidad para asumir esos movimientos que le vienen impuestos por el tablero. Esto es planteable para viaductos o para puentes de pequeña envergadura, ¿no? Estamos hablando de puentes de 3, 4 vanos, hasta 100, 150 metros de longitud, pero que evitan tener todas esas interrupciones que hacen que a futuro haya elementos, fusibles, puntas, aparatos de apoyo, que haya zonas por donde se cuele el agua, con lo que eso afecta a todos los elementos del tablero y de la subestructura. Es decir, se apuesta como mínimo por un tablero continuo y en la medida de lo posible con empotramiento en la subestructura, yendo a soluciones de puentes integrales y semi-integrales. En algunos países incluso se dice, si usted tiene que hacer una losa y la plantea con aligeramientos que no van a ser accesibles, que no van a tener un paso de hombre para poder inspeccionarlo en el futuro, es mejor que evite esos aligeramientos, que el puente sea más pesado, pero que en el futuro no tengamos la duda de si esos aligeramientos, esos huecos internos van a estar llenos de agua con las consecuencias que tiene. De hecho, en esta imagen podéis ver un puente diseñado, es un puente ferroviario, pero en fin, es un puente al fin y al cabo diseñado por nuestra oficina recientemente en España, donde hemos optado por una solución bijácena completamente abierta, de manera que no hay posibilidad de tener espacios ocultos. Los elementos se ven, los elementos son accesibles y se puede trabajar sobre ellos en el futuro. En cuanto a la elección del material, hay unas especificaciones de durabilidad, es decir, hay una apuesta clara por materiales autoconservables en la medida de lo posible. Pensamos en el acero autopatinable, acero tipo Corten, que es ese acero que se recubre de una capa continua y uniforme de óxido y que permanece así largos años, evitando tener que pintar cada X años. Los hormigones de ultra alta resistencia que se están empezando a trabajar, yo diría que a día de hoy no son en absoluto masivos, ni siquiera en países como Japón, que son pioneros en este aspecto, pero estos hormigones de ultra alta resistencia presentan dos ventajas. Por una parte, resuelven un problema estructural debido a su capacidad resistente no solamente a compresión, sino también a tracción. Pero por otra parte, son hormigones extraordinariamente compactos que consiguen cerrar mucho el poro y por lo tanto resuelven el problema de la durabilidad, mejorando mucho la vida útil de los puentes sin necesidad de recurrir a tratamientos protectores externos.
Los hormigones reforzados con fibra podrían ser otra solución también perfectamente trabajable en esta línea de mejorar, de prolongar la durabilidad y, por lo tanto, minimizar las tareas de conservación. En cuanto a los puentes metálicos, hemos mencionado el acero corten, también podríamos destacar puentes de acero inoxidable o de acero galvanizado, que tampoco son masivos a nivel mundial. Hay muchos países que por normativa ya imponen que los puentes de hormigón armado o pretensado lleven sus encerraduras, sus armaduras con acero galvanizado, pero yo diría que a día de hoy, y trabajamos con muchos países, son una minoría los países que tienen esta exigencia. Por supuesto, los puentes metálicos que van en acero tradicional, en acero estructural convencional, no les queda otra que recurrir a sistemas de protección, a pinturas de protección. Y lo que se trabaja es en la línea de exigir pinturas de protección a largo plazo, como nos han demostrado nuestros colegas japoneses en los corredores, donde tienen enormes puentes colgantes y atirantados, donde trabajan con soluciones que pasan los 40 años de vida útil. También tiene que ver con el diseño básico de los puentes, las dimensiones a las que permitimos en los puentes. Dimensiones desde qué altura mínima tiene que haber entre el altar de apoyo de la subestructura y la cara inferior del tablero para permitir alojar gatos que permitan la sustitución de apoyos en el futuro. Y no solamente en el espacio vertical, también en el espacio horizontal, delante de la cama donde apoya el aparato de apoyo, tiene que haber una distancia mínima hasta el final, hasta el extremo de la subestructura, de manera que se pueda colocar con facilidad un gato sin necesidad de recurrir a estructuras adicionales. Por otra parte, el tablero tiene que estar preparado. En la línea de apoyo tiene que tener una riostra de tal manera que haya otros puntos de apoyo desde los cuales hacer reacción para elevar el tablero y poder sustituir los apoyos. Hay, evidentemente, una distancia mínima o unas dimensiones mínimas entre los estribos y el tablero, de manera que un operario pueda trabajar, incluso que pueda acceder una persona física y colocarse entre el tablero y el murete espaldar o murete de guarda del estribo para trabajar, para reparar los extremos de las vigas, que todos saben, o del tablero, que todos sabemos que son zonas especialmente conflictivas porque son zonas húmedas. Por ahí cae el agua de lluvia a través de las juntas de dilatación. Las chapas de acero, hay veces o hay países que exigen dimensiones mínimas para garantizar que, a pesar de que pueda haber pérdidas de sección, estas no van a ser importantes desde el punto de vista estructural y no hay que recurrir a una frecuencia tan alta de recuperaciones de la pintura de protección y se puede perder algo de espesor de acero. Las dimensiones de los accesos, de los pasos de hombre, a través de las riostras, el permitir tener trampillas por donde quepa una persona, lo cual es una pelea muchas veces, sobre todo en ámbitos urbanos, para evitar que las personas se metan a vivir dentro de los puentes, pero de alguna manera hay que garantizar la accesibilidad o hay que facilitar esa accesibilidad. En puentes muy grandes, incluso cuando constan o tienen barreras, pantallas antiviento, barreras de contención de gran altura, hay que pensar o hay que disponer vehículos especiales que sean capaces de llegar a la cara inferior del tablero. Como veis en la imagen, este es un viaducto en España, donde se ha pensado en un vehículo que sea capaz de llegar al eje del puente desde la parte superior y, por lo tanto, garantizar y facilitar el mantenimiento. La instrumentación de los puentes es otro de los lugares frecuentes que ya están presentes en el diseño básico de los mismos. Muchas veces se aprovecha la instrumentación durante la fase de construcción de los puentes como instrumentación de control futura de los mismos. Esto es algo que se llama SHM, Structural Health Monitoring, que es algo o un concepto que ya está al orden del día para los grandes puentes. Todavía no ha descendido para el conjunto de los puentes de dimensiones normales a grandes, pero todos confiamos en que poco a poco vaya avanzando. Si tenemos neveras que transmiten información, coches que nos dicen cómo está el nivel de aceite, la presión de las ruedas o el nivel de la gasolina, ¿por qué no vamos a tener puentes que nos reporten determinada información y que nos mantengan al día en este sentido? En cuanto a los aparatos de apoyo, hay que pensar muy bien en el diseño
¿Cómo se van a sustituir? Lo que antes aludía. Pensar que tiene que haber otros puntos de reacción para colocar esos gatos hidráulicos, que tiene que haber unas dimensiones en el altar de apoyo para poder levantar el tablero desde otras posiciones y que el tablero tiene que estar preparado para ser izado desde esas otras posiciones. Todo esto exige y se exige en la práctica en los planes de mantenimiento de los puentes como parte de la documentación que se le pide al proyectista del puente. En las juntas de dilatación se recomienda disponer de galerías de acceso, es decir, de espacios físicos entre el tablero y el murete espaldar de los estribos, lo que antes comentaba como una cuestión de accesibilidad interna, que permite colocar unos canalones de recogida del agua que se puedan inspeccionar, que se puedan mantener en el futuro. De hecho, en la mayor parte de los países parece que hay una tendencia a colocar algún elemento que recoja el agua por debajo y que lo transfiera transversalmente a uno de los lados del puente. Esta fotografía que veis aquí es una junta tipo peine de un viaducto que tuve la oportunidad de inspeccionar en el año 2014 en la Ruta 27 de Costa Rica, que pensad que es un puente construido 20 años antes, a mediados de los años 90. Pero ya entonces se dispuso una lámina de aluminio o de acero, no recuerdo bien el material que la componía, pero era una lámina, una banda que recogía el agua. Y todos sabemos lo que puede llegar a llover en Costa Rica en unos minutos. Y yo tengo vídeos grabados de cómo el agua es recogida por ese faldón y enviada transversalmente fuera del ámbito del puente. Esta es una cuestión básica que ayuda en el mantenimiento. En cualquier caso, también es importante pensar que las juntas no siempre se van a tener que sustituir de manera completa y, por lo tanto, hay que pensar en algún tipo de modularidad de las juntas. Pasando a los sistemas de contención, hay que pensar en que, en caso de accidente, el sistema de contención, el retaining system, que hace de freno para el vehículo, que absorbe la energía del accidente en caso de impacto, transmite unas acciones al tablero. Y el elemento dañado nunca debe ser el tablero del puente, sino que tiene que ser el propio elemento de contención, que puede ser sustituido con relativa facilidad. Lo que hay que evitar, por lo tanto, porque hay que garantizar con un diseño adecuado, es un anclaje adecuado de los sistemas de contención, y esto muchas veces exige de un armado adicional de la losa del tablero y, por supuesto, que el sistema de contención esté diseñado y esté ensayado para romper por aquellos elementos fusibles antes de que las acciones lleguen a dañar al tablero. Para ello, en los sistemas de contención metálicos se estudian sistemas de tuercas y pernos con estricciones que puedan ejercer de elemento fusible. En los elementos de hormigón se buscan elementos de alta resistencia o con hormigones de alta resistencia que, no se vean tan dañados en caso de impacto. Y en zonas donde hay vialidad invernal, en España tenemos muchas zonas, aunque parezca un país cálido, se trabaja con protecciones adicionales tanto del metal como del hormigón. En la imagen tenéis a un operario aplicando poliurea, una membrana de poliurea pura, sobre un voladizo del puente y un sistema de contención de hormigón. ¿Por qué? Porque en esta zona se utilizan sales de deshielo, que son agentes muy agresivos para el hormigón, y lo que pretendemos es aumentar la vida útil no solamente del puente, sino también de sus elementos, en este caso el sistema de contención. Esto nos lleva directos a la impermeabilización de los puentes, de los tableros de puentes. En zonas de vialidad invernal es evidente que hay que impermeabilizar. Cada país tiene su propia historia, su propia experiencia con los sistemas de impermeabilización. Hay muchos tipos. Hay sistemas en base cemento, sistemas en base asfalto, sistemas poliméricos, hay membranas físicas, hay proyecciones líquidas, se trabaja con hormigones con látex. Es decir, hay muchas soluciones en este sentido, pero lo que tiene que tener claro el proyectista es qué solución propone para su puente para garantizar una vida útil adecuada. El sistema de drenaje es un elemento nuclear dentro del diseño de los puentes para hacer frente al mantenimiento. Todos sabemos que el agua es el elemento que mata lentamente a nuestros puentes. Por lo tanto, sacar rápidamente el agua y de una manera efectiva, desde que cae sobre el tablero hasta que sale fuera del puente, es una labor fundamental. Y el ingeniero proyectista
debe meditar acerca de estas cuestiones. No se trata solo de dejar unos agujeros, unos sumideros, por donde salga el agua para evitar tener charcos en el pavimento asfáltico. Lo que se trata es que ese agua, al salir, no escurra por la cara inferior del tablero, no manche las pilas y los estribos, la subestructura, y cause tantos daños que vemos día a día con los puentes. Estos sistemas de drenaje pueden ser más o menos complicados. En las imágenes que veis allí podéis ver en la imagen superior un colector longitudinal con algún colector transversal. No deberían ser excesivamente complicados o con quiebros, con codos, que compliquen su propio funcionamiento e incluso su propio mantenimiento. Pero tienen que ser efectivos y tienen que evitar que el agua escurra y que salga y sea conducida lo más rápidamente posible a puntos fuera del puente. En los puentes metálicos y mixtos en particular, por puentes mixtos entiendo aquellos puentes de cajón metálico y losa superior de hormigón, es muy frecuente que la losa de hormigón se fisure y que por lo tanto entre agua a través de la losa por pura filtración cuando no hay un sistema de impermeabilización adecuado sobre el tablero. Este agua acaba inevitablemente dentro del cajón metálico y si ese cajón metálico no tiene unas salidas perfectamente diseñadas e identificadas, el agua se acumula. Nosotros hemos llegado a tener experiencias de sacar 7 y hasta 9.000 litros de agua del cajón de un vano de apenas 30 metros. Agua acumulada por la lluvia en sucesivos años. Imaginaos el efecto que ese agua tiene en el interior del cajón. Precisamente ese tipo de espacios, de huecos, que ya mencionaba antes que a nivel normativo algunos países como Suiza los proscriben, hay que pensar muy bien que si hay zonas que no vayan a ser accesibles, hay que garantizar su drenaje para por lo menos garantizar que el agua va a salir, que no va a quedar almacenada allí. Los interiores es preferible que estén pintados de blanco, que tengan luminosidad y que permitan una inspección más sencilla, incluso en el caso de que aparezcan fisuras que se reflejen de una manera más clara. Si estamos hablando de sistemas de postesado externo, muchos países han apostado por ellos, Inglaterra, Alemania, Francia. Estos sistemas tienen la ventaja de que los cables se ven, tienen la desventaja de que están mucho más expuestos. Por lo tanto, es bueno prever en el diseño del puente la posibilidad de disponer vainas adicionales, por si necesitáramos un refuerzo adicional o por si tuviéramos que sustituir en el futuro alguna de las vainas existentes. Hay que pensar en los puentes que, digamos, estén en zonas conflictivas, zonas urbanas, zonas donde la gente puede dañar los elementos del puente, cómo protegerlos sin que ello minore o suponga un problema para la accesibilidad a los diferentes elementos del puente. Por último, un breve apunte acerca de la disposición de los báculos de iluminación sobre el tablero. Hay que tratar de evitar que esos báculos de iluminación estén en los bordes del tablero. Hay que intentar que estén en la mediana del puente de tal manera que los vehículos que trabajen en negativo, como el que tenéis en la foto inferior, puedan trabajar y recorrer el puente hacia adelante, hacia atrás, sin la interrupción de esos báculos de iluminación. Muchas veces, en lugar de recurrir a esos camiones externos o digamos que no forman parte del puente, se suelen mantener algunas pasarelas de acceso que se han utilizado durante la construcción del puente como pasarelas de inspección. Pero no olvidemos que si las queremos utilizar con ese fin, tenemos que pensar que esas pasarelas también se tienen que mantener. Por lo tanto, tienen que tener su propio plan de mantenimiento y la pasarela que sirve para mantener el puente debe ser mantenida a su vez y esto forma parte del mantenimiento del puente. Aquí se podrían incluir pasillos, escaleras, líneas de vida y todos aquellos elementos que facilitan la inspección o la accesibilidad a los elementos del puente. Como por ejemplo veis aquí en la foto intermedia, una pequeña escalera que desciende en una plataforma de inspección y esto repetido en cada una de las pilas del puente. En el Congreso de Seúl de la PIARC de hace unos años tuvimos la oportunidad de viajar a Corea y allí es una práctica muy habitual que todas las pilas tengan garantizado el acceso, bien desde el tablero, bien desde el terreno, a los aparatos de apoyo. Insisto en que este tipo de pasarelas deben ser objeto también de un mantenimiento, o sea que hay que tener cuidado con esto. Y hay soluciones mucho más sencillas para puentes mucho más modestos
pero que facilitan enormemente la vida de los inspectores. En Francia, a mí me consta porque trabajo allí y lo observamos, que tienen este tipo de precauciones de los puentes, da igual cuál sea su dimensión, de colocar escalones que permitan al inspector o al personal de mantenimiento acceder desde la plataforma o desde el vial inferior a la zona donde tienen que hacer su trabajo, bien de inspección de apoyos, etc. Estos son pequeños detalles que aparecen recogidos todos en el documento para tratar de mejorar este tipo de aspectos. Finalmente, hablamos de esos pasos de hombre, de esas puertas, de esas ventanas de acceso a los espacios interiores, de los pilonos, de los tableros, a la iluminación que deben tener esos espacios interiores. Lamentablemente, o yo por lo menos, mi experiencia es que cuando el puente tiene más de 10, 15 años de vida, normalmente este tipo de sistemas de iluminación que pudieron haber funcionado después de la construcción no se mantienen y por lo tanto no funcionan, y a nivel de inspección o de mantenimiento nos vemos obligados a traer un equipo de iluminación adicional, existiendo un buen sistema de iluminación. Los espacios cerrados hay que procurar que haya siempre elementos de ventilación, que no se conviertan en zonas que obliguen a trabajar en unas condiciones de extrema seguridad. Y finalmente, y con esto ya acabo las recomendaciones, pensar en la posibilidad de disponer de espacios de estacionamiento en las proximidades de los puentes, porque al final llegamos a los puentes con vehículos. Trabajamos con materiales o con maquinaria que tenemos que llevar en vehículos. Si no hay espacio de trabajo, nos vemos obligados a disponer de desvíos de tráfico que complican enormemente el trabajo y afectan a los usuarios. Como conclusión, no está escrito, pero lo voy a decir, descargaos el documento, está en los 3 idiomas cooficiales de la PIARC, en español, en inglés, en francés, por lo tanto tiene una visibilidad a nivel mundial potente, y tratad de aprovechar estas pequeñas enseñanzas que hemos tratado de depositar en el documento. Lo primero que quería decir es que esas mejoras en el diseño o el coste de esas mejoras se tiene que considerar como parte del diseño inicial del puente. Debe formar parte del coste inicial. No se puede entender un puente o el coste de un puente como lo que cuesta construirlo. El coste de un puente es lo que cuesta construirlo y lo que cuesta mantenerlo. Y si lo que cuesta mantenerlo lo reducimos considerablemente porque hemos trabajado en origen, creo que nadie nos podrá discutir el acierto. Si el acceso se complica, hay veces que es imposible realizar ese mantenimiento o esa inspección, o simplemente encarecemos enormemente este tipo de tareas. Por lo tanto, ese tiempo dedicado al principio en el diseño del puente o durante la construcción del mismo irá en aras de una simplificación de los trabajos posteriores. Está claro que los costes de mantenimiento son muy inferiores a todo lo que uno se pueda gastar en origen cuando dispone de este tipo de soluciones. Lo único que tiene que hacer es dedicarle tiempo y pensar en ellas y conocerlas, evidentemente. Por no hablar de las afecciones a los usuarios en términos de horas de atasco, de desvíos de tráfico, etcétera, cuando tenemos que cortar un puente porque no se pensó bien cómo, por ejemplo, acceder a los aparatos de apoyo o dónde estacionar los vehículos, que lo único que van a hacer es descargar un material. En Italia tienen la costumbre de dejar espacios en las autopistas cada 500 metros, son zonas de aparcamiento que se pueden utilizar como aparcamientos de emergencia y que algunas veces estarán junto al puente y otras veces estarán a 500 metros, pero es una distancia razonable o que permite dar este juego, ¿no? Y evitamos encarecer o afectar a los usuarios de la carretera en el futuro con esta serie de retrasos. El objetivo, por lo tanto, de este trabajo que hemos realizado es obligar al ingeniero que diseña el puente a que piense también en todas las operaciones que hay que realizar para mantener y conservar el puente. Si piensa en ellas y aplica algunas de estas soluciones, seguramente el coste de la inspección y mantenimiento futuros bajarán drásticamente o simplemente las hará viables. Os pongo una imagen para acabar del viaducto sobre la bahía de Cádiz en el sur de España, donde todas estas cuestiones, en un puente de grandes dimensiones, fueron tenidas en cuenta en esa fase de diseño y construcción que duró una serie de años,
consiguiendo accesibilidad a los interiores y a los exteriores del puente. Por interiores hablo del interior del tablero y el interior de los pilonos. Por exteriores hablo de todo el contorno del tablero, de todos los aparatos de apoyo y demás. Pilas sobre el agua con plataformas de desembarco, de tal manera que utilizando una pequeña embarcación se puede acceder al pie de cada uno de los pilonos. Zonas bien iluminadas y con tomas de corriente y con un mantenimiento pensado para que se pueda mantener en el tiempo. Ascensores, elevadores en el interior de los pilonos para facilitar la tarea, no ya tanto del inspector, pero si hay que transportar cierto material de manera continua por el interior de los pilonos, con un elevador lo podemos hacer, por una escalera es mucho más complicado. Incluso en la cabeza de los pilonos se han dispuesto unos pequeños plumines, unas pequeñas grúas que son capaces de levantar, y esto se pensó así, los elementos necesarios para sustituir en el futuro los anclajes superiores de los tirantes. En las barreras antiviento, en los sistemas de contención se han diseñado con unos detalles específicos unas puertas que permiten acceder transversalmente y no dejar que un puente que tiene varios kilómetros de longitud sea una barrera inaccesible en sentido transversal. Hay un control de vertidos estudiado de tal manera que si un vehículo que lleve una sustancia química tiene un accidente en el puente, esa sustancia no caiga al mar, sino que sea conducida a unas balsas de decantación y, en fin, toda esta serie de cuestiones que fueron una aplicación de lo que hemos plasmado y vertido en el documento que os he resumido. Y con esto me despido, doy las gracias nuevamente a los organizadores del seminario, que estoy seguro de que es un éxito, y espero que, en fin, tengamos la oportunidad de debatirlo en el turno de preguntas. Muchas gracias.